Bienvenidos, señoras y señores, estamos de regreso con un tema bien interesante dentro de la materia de cálculo de varias variables. Hoy toca el turno de revisar lo que son los gradientes y la derivada o las derivadas direccionales. Así que ¡vamos a ello! Escríbele en tu cuaderno, toma nota, toma apuntes. Escribe gradiente. Es nuestro tema principal. Gradiente y derivada direccional. Y derivada direccional. Muy bien. Vamos a definir primero el gradiente de una función. El gradiente de una función. ¿Ya está? Bueno, escribamos. Cuando el operador diferencial diferencial se le conoce como nabla. Usted ya sabe que es un operador. Por ejemplo, tenemos el operador de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división. Ok, eso es un operador, ¿no? Vamos a hacer algo con los operandos. Pero bueno, nabla es como un triángulo apuntando hacia abajo. Podemos decirlo así sin mayor inconveniente. Nabla es igual. Y si te das cuenta, tiene dos operadores de derivadas parciales. La parcial respecto a x. Y está multiplicado por el vector unitario y. Más la parcial respecto a y. Y este es j. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya es una cuestión vectorial. Este joven nabla es una cuestión vectorial. O si estamos hablando de 3 dimensiones, entonces nabla ya será parcial respecto a x multiplicado por y más parcial respecto a y multiplicado por j más parcial respecto a z multiplicado por k. ¿Estamos? Ese es el operador diferencial nabla. Y vamos a continuar escribiendo. Cuando el operador diferencial nabla se aplica a una función, vamos a escribir aquí, se aplica a una función z, que es una función de dos variables, z, función de dos variables, x y y. Escribe por favor en tu cuaderno, o w, le pongo acento en la O, ya sé que no lleva, pero le pongo un acento para no confundirlo con un cero, O w, que es una función de tres variables, x, y z, se obtiene una función vectorial muy útil, dice el autor. Se obtiene, ya lo veremos más adelante, una función vectorial. Copia del pizarrón, por favor, copia esto del pizarrón. Venga, una función vectorial muy útil. Ahí está. ¿Sí? El gradiente. Vamos a observar un procedimiento de cómo se calcula el gradiente. ¿Sí? Cómo calcular, si quieres ponerla ahí. Cómo calcular
No es si quieres, es obligatorio. Copia esto del pizarrón. ¿Cómo calcular el gradiente? Estamos en clase. Imagínate ahí en el aula, en el salón, ¿no? Espectacularmente. ¿Cómo se calcula el gradiente? ¿Qué procedimiento vamos a seguir para calcular este gradiente? Como dice el autor, con número 1 romano minúsculo. ¿Qué vamos a hacer? Suponga que f es una función de dos variables. Escríbele por favor. Suponga que f es una función de, aquí con acento por supuesto, de dos variables. Efectivamente. Y decimos que estas variables son x y y. Ya está. Cuyas derivadas parciales vamos a escribirlo aquí, cuyas derivadas parciales, la primera derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y existen, entonces el gradiente de f se define como, ponle punto y seguido, entonces el gradiente de f, de la función, se define como, escríbele, permíteme, me estoy acomodando, épale, ¡ajá! Se define como y apuntamos lo siguiente, ¿no? El nabla, operador nabla, de esta función de dos variables es igual a la parcial de f respecto a x multiplicado por y más la parcial de f respecto a y multiplicado por j. Eso va a ser una fórmula interesante. Pongámoslo, encerrémoslo en un rectángulo como corresponde, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, subrayar o encerrar esto de aquí arriba, que ya habíamos dicho que es un operador. Por sí solo no hace nada, pero cuando afecta a una función ya se convierte en algo tan interesante como este resultado, ¿no? Vamos a ponerle entonces número 2 romano. Escribe por favor, número 2 romano. Aquí tenemos número 2 romano. Suponga que f es una función de tres variables. Copia del pizarrón o ve escribiendo conforme dicto, ¿no? Es una función, aquí con acento por supuesto, de tres variables, así dice la autana. Y escribimos que esas tres variables son x, y y z. Las voy a poner entre comillas simples o dobles, como tú quieras. Eso para hacer referencia de que son variables y no letras comunes y corrientes, cuyas derivadas parciales, en este caso ya van a ser 3, cuyas derivadas parciales x, no, perdón, x no, ahora sí, derivada de f respecto a x, nomás no me ayudo yo mismo, derivada parcial de f respecto a y derivada parcial de f respecto a z.
existen, esas tres derivadas parciales existen, entonces por lo tanto, entonces el gradiente de f se define como, entonces, el gradiente de f se define como, dos puntos y aparte, escríbele entonces, estamos a punto de terminar la teoría para meternos de lleno a la práctica. Estos son ejercicios bastante sencillos. Nabla, el operador Nabla o el gradiente, no me sale, bueno, más o menos, ¿no? Un triangulito apuntando hacia abajo. Nabla de f, donde f es función de tres variables, entonces sería igual a la parcial de f respecto a x multiplicado por y más la derivada parcial de f respecto a y multiplicado por j más la derivada parcial de f respecto a z multiplicado por k, y esto evidentemente es el gradiente de una función. El gradiente o nabla por sí solo es un operador y no puede afectar o no hace nada por sí solo, ¿no? Es como si tú tienes un signo de más, un operador de suma, y si no tiene los números que vas a sumar, pues no hace nada, ¿no? Lo mismo sucede con este operador. Es un operador como cualquier otro. Un operador común y corriente. Vamos a hacer un ejercicio. Te vas a dar cuenta que son bastante sencillos estos ejercicios. Ejemplo práctico, vamos a ponerle. O ejercicio práctico, si nos gusta. ¿Qué te parece si con azul? No te creas. Esto era un rojo. El azul es este. Ok. Ejercicio práctica. Ejercicio práctica. Calcule el gradiente de f calcule el gradiente de f. Nos damos cuenta que f es una función de tres variables en un punto 2, menos 1, 4. Si la función de tres variables, si f es igual a x por y cuadrada más 3x cuadrada menos z cúbica. Bueno, vamos a calcular ese gradiente. Es una operación bastante sencilla. Y vamos a escribirle solución. El gradiente de esta función de tres variables, o simplemente gradiente de f, es igual. Aquí tenemos la fórmula arriba. La parcial de f respecto a x. Entonces la parcial de f respecto a x es y cuadrada. Vamos a derivar f respecto a x más 6x. Todo esto por y. Ahora vamos a calcular la parcial de f respecto a y, que sería 2xy. Y ya está, 2xy por j. Luego, aquí va a ser negativo porque vamos a derivar parcialmente f respecto a z. Y aquí sería menos 3z cuadrada multiplicado por k. Y en el punto 2 menos 1, 4. Entonces
el gradiente de f. El gradiente de f. En el punto 2, menos 1, 4, pues es igual. Aquí vamos a sustituirlo rápidamente. Lo que no deberíamos hacer, jóvenes, pero lo voy a hacer. Voy a confiar en mi mente a ver qué tanto me da resultado. Menos 1 al cuadrado es 1, positivo. 6 por 2 son 12. Entonces, aquí va a quedar 13i. Lo mismo, sustituimos. X es 2, y es menos 1. 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4j. Y finalmente, z es 4. Aquí tenemos 4 al cuadrado es 16. Y 16 por 3 es 48. Negativo, menos 48k. Y con esto hemos resuelto este ejercicio práctico. Nos encanta la práctica. Aplicamos la teoría al 100. Enseguida, con la derivada direccional, veremos qué aplicación tiene el gradiente. ¡Ánimo!